Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de Godzilla Minus One y la esperanza del cine. Ya he hecho videos anteriormente de por qué creo que Hollywood y la industria del cine están en una profunda crisis creativa y también comercial, debido a que la mayoría de los productos que producen son, cuando no mediocres, bastante insultantes a la audiencia. Por eso, para mí fue una sorpresa, o mejor dicho, nunca me había dado cuenta lo importante que es el cine internacional para mantener vivo este medio artístico, así como el cómic independiente, el YouTube, los videojuegos indie. El cine internacional nos ofrece una ventana a otras sociedades y también a otras industrias que se manejan de forma muy distinta a la americana en términos de valores de producción, de guión, de temáticas, que jamás se tratarían por ser inviables, o por lo menos así lo determinan los departamentos de marketing de la mayoría de los estudios americanos. Por eso, hoy voy a hablar de una película que me sorprendió mucho, Godzilla Minus One. He de decir que yo tengo una historia interesante con toda la franquicia de Godzilla, pero siento que eso es un video para otro día. Dar historia de cómo inició el monstruo y cómo llegó es una interesante pero bastante compleja dinámica entre derechos de Toho y los derechos de publicación en Occidente que no llegaremos hasta ahora. Lo importante que tenemos que saber es que Godzilla es un monstruo icónico que ha aparecido en muchas versiones, que ha tenido un impacto cultural y que vendría siendo uno de los productos de exportación de Japón más grandes, tanto que creó, o mejor dicho, popularizó el género Kaiju, que por su nombre en japonés significa monstruo gigante, o bueno, es una temática donde cualquier ciudad o estado o el mundo siempre se ve amenazado por un nuevo monstruo exageradamente grande y difícil de combatir. Y no es para un secreto decir que Godzilla es el más famoso de estos monstruos, ya que ha tocado ciertas temáticas desde el horror, la dinámica política, la guerra nuclear o incluso el ambientalismo de distintas formas. Y es bastante raro ver que Godzilla Minus One salió el mismo año que vendría a salir la tercera parte de la franquicia del Monsterverse, que es Godzilla X Kong, que no he visto, pero no tengo muchas ganas de ver esa película, sencillamente porque la veo bastante como ridícula, estúpida. Y yo soy muy fanático de las películas de Kaiju. Por ejemplo, me gustó mucho Godzilla King of the Monsters, pero luego Godzilla vs. Kong no me pareció tanto, pues entonces yo venía con cierto resquemor a ir a ver una película de Godzilla también, que es proveniente de Japón. ¿Por qué? Porque los japoneses, tengo que decirlo, Akira Kurosawa, yo lo respeto mucho, fue un muy buen director, ha hecho muy buenas películas, pero Japón no es conocido por sus muy buenas películas live action. Casi siempre es conocido por hacer live action de anime que son bastante malos en términos de efectos y en términos de guión, que solo se venden dentro de su mercado para los fanáticos de estas franquicias ya preestablecidas. Y Godzilla es una franquicia ya preestablecida, pero que no quería que siguiera este tipo de fórmula de película de anime barata. Pues no sé si ustedes han visto las películas de los Caballeros del Zodiaco, o las películas de Full Metal Alchemist, o las series, o lo que sea que sacan los japoneses, que son bastante bizarras, raras, o las películas live action de Death Note, que son bastante incomprensibles, o bueno, son una copia muy inferior al producto original y que nunca provoca ver en realidad, a menos de que de verdad no tengas nada que hacer y digas, bueno, voy a ver la live action de Death Note, por ejemplo. En cambio, al tratar de ver Godzilla Minus One, me di cuenta, wow, para empezar, esta es una película hecha y derecha. ¿En qué me refiero? Es una de esas películas que llevaba tiempo que no veía. Yo creo que desde Oppenheimer no veía una película hecha con una intencionalidad artística fuerte, es decir, que crea un tono, que crea un guión y unos personajes bastante dramáticos, que se toma en serio a sí misma dentro de su premisa. Es decir, esta película retoma al Godzilla más clásico, que es el monstruo despertado por la guerra atómica que va a destruir a todo Japón. Y lejos de tomárselo como un chiste o como lo hacían en la era de los 60 y los 70, esta película se toma bastante en serio lo horrible que sería que para un Japón posguerra, justo después de haber recibido 2 bombas atómicas, tuvieran que enfrentarse también a una criatura prácticamente prehistórica e indestructible, con los pocos recursos, el poco ímpetu de parte de una nación que ya venía de una larga guerra para enfrentarse ahora a una nueva amenaza. Pero este es el ambiente, o este es el momento histórico en el cual nos sitúa Godzilla Minus One. No voy a hacer muchos spoilers porque yo siento que es mejor hacer una recomendación para que las personas vean las películas por sí mismas, ya que
tienen un valor intrínseco que no es transmitible por los videos. A pesar de que hay muy buenos ensayos, yo siento que cuando les recomiendan una película deben verla porque la experiencia es lo que vale. Pero sí voy a hablar de los temas generales de la película, del objetivo, de cómo trata ciertamente a sus personajes y al monstruo titular. Como ya he dicho anteriormente, Godzilla tiene su interpretación clásica de monstruo atómico que viene a destruir a Japón por motivos desconocidos. Básicamente es una fuerza de la naturaleza despertada por la guerra y que viene a recordarle al ser humano que no es el número uno de la cadena alimenticia. Y vamos a ver que esta película sí demuestra por qué Godzilla es tan popular en Japón y por qué inauguró este género de los kaiju. En esta película Godzilla es pesado, se ve amenazante, toda su presencia y su aura, desde su rugido, sus sonidos, son una puesta en escena de lo que para el ser humano significaría tener un monstruo en tu contra. Es decir, hay casi nada que puedas hacer. Él destruye edificios como si fueran de papel, mata miles de millones de personas con un solo aliento atómico. O sea, ¿qué puedes hacer en contra de un monstruo así? Prácticamente nada. Entonces él transmite este sentimiento de poco poder, de poco control, este miedo que tiene el ser humano de enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. Y obviamente todos los japoneses que están profundamente traumados y profundamente desequilibrados por el conflicto que acaban de vivir, no están preparados psicológica o militarmente para enfrentarse a esta amenaza que podría ser incluso a la existencia del Japón mismo, ya que Godzilla de nuevo retoma la capacidad de tener el aliento atómico, que de hecho destruye no solo por el hecho de que aplasta la ciudad, sino porque la radiación intoxica todo y deja los sitios inutilizables. Es uno de esos mensajes profundos que el Godzilla original sí tenía. Y por eso hay que darle un gran aplauso al director Takashi Yamazaki, ya que se nota que el tipo tiene mucho cariño por el arte del cine y también por el arte de la animación, ya que ha hecho varias de estas adaptaciones a live action y obviamente no fue fácil obtener este tipo de licencia para crear un film de Godzilla, ya que es notoria la dificultad por la cual los derechos de este personaje se manejan tanto dentro de Japón como fuera del mismo. Y bueno, para mí es bastante obvio por qué esta película ganó mejores efectos especiales en los Oscars. Sencillamente es increíble ver con un presupuesto de quizás 120 millones de dólares, esta película se ve mejor que la mayoría de los blockbusters de 300 y 400 millones de dólares. Esta película es un dedo medio directo a la industria hollywoodense que está sobrefacturada, cara y que produce películas horribles como Indiana Jones and the Dial of Destiny, que es una pena total para cualquiera que sepa algo de efectos, o las películas de Marvel o las películas de Jurassic World. Ya yo he hablado de por qué el cine americano se ha visto tan dilapidado, pero me parece raro, no sé, es algo que yo he notado también, que las películas de antes se ven mejor, y esta película Godzilla Minus One captura ese tipo de efectos especiales de Avatar, de James Cameron, de la serie de Piratas del Caribe. Se recuerdan cuando el CGI se veía, era más viejo pero increíblemente se veía mejor. Bueno, esta película tiene esa sensación de producción de alta calidad, incluso con un bajo presupuesto relativamente, pero aún así, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, es que esta película tiene un gran corazón, y me refiero a un corazón bastante humano, porque sus personajes son increíblemente entrañables. Cada uno tiene un conflicto realista, tiene un drama interno, tienen emociones, manejan varios temas que son bastante complejos y bastante elevados para lo que vendría a ser una película de kaiju. Por ejemplo, me encantó el arco del protagonista de Koichi Shikishima. Él tiene un arco bastante entendible para un Japón posguerra, siendo un soldado que huye del deber, no quiere ser parte de los escuadrones kamikaze, que durante la Segunda Guerra Mundial eran aviones que se estrellaban contra los barcos de los invasores americanos. Y él huye de este deber fingiendo que su avión está con una avería. Entonces, eso es lo que causa que se encuentre con Godzilla. Pero durante toda la película, Koichi va a tener este gran dilema con por qué debe vivir, por qué él vivió. Es un ejemplo claro de la culpa del sobreviviente. O mejor dicho, también mucha gente lo confronta y lo llama cobarde. ¿Por qué huyó al deber? ¿Por qué no cumplió su labor como soldado? Y este es el gran eje central de la película, el personaje de Koichi cuando decide, o mejor dicho, encuentra un motivo por el cual la vida es mucho más valiosa que la muerte, e incluso es mucho más honorable mantenerte vivo
para asegurar el futuro de la nación y el futuro de tus seres queridos. Es una historia bastante hermosa que se complementa con el personaje de Noriko, que vendría siendo el interés amoroso, pero no es una historia melosa, así dramática, no, es bastante realista en cuanto a la guerra, cómo se conocieron, cómo manejan su dinámica de relación. De hecho es muy entrañable, muy respetuoso en el sentido de que es un romance que se crea por situaciones adultas, y no adultas en el sentido barato de euforia u otras cosas, no, adultas de verdad, una situación posguerra donde dos personas se unen y tratan de hacer lo que pueden frente a la miseria, frente a la falta de comida, la falta de trabajo, tener que cuidar un bebé que no les pertenece a ninguno. Simplemente es una historia de familia encontrada, o mejor dicho, de una familia creada en medio de la tragedia. Cosa que también se refleja de cómo la sociedad japonesa se repiensa a sí misma luego de la guerra. Inicialmente su vecina lo odia porque conoce su historial como cobarde y desertor, pero poco a poco se hace parte de su familia, entendiendo de que lo que él quería era vivir, sencillo. Él quería tener una vida adecuada, y que de hecho este error de no haber cumplido con su deber, lo que él pensaba, le causa una gran culpa, y ella se da cuenta y eventualmente lo ayuda. Cosa que hacen otros personajes, como el señor Tachibana, que es el único otro sobreviviente del incidente cuando Godzilla aparece al principio de la película. Que de hecho tiene un arco bastante interesante de cómo el hombre se siente culpable, bueno, inicialmente lo culpaba de algo que él pensó que podía haber hecho, que era atacar a Godzilla con uno de las ametralladoras del avión, pero luego se dio cuenta de que de hecho él tenía razón, de que ese ataque solo lo hubiera asesinado, no hubiera asesinado a Godzilla, simplemente le hubiera causado una muerte como la del resto de las personas que estaban ahí, y que él también entendía este instinto humano de supervivencia luego de haber vivido y luego de haber entendido que él quería vivir, que él no era tanto el hecho de que quería huir al deber, sino que él sabía que su deber mayor era mantenerse vivo, o bueno, eso era lo que le habían inculcado sus padres. Pero todos los personajes de la película son entrañables, desde el soldado que maneja, el ex soldado que maneja el barco, que es donde Koichi consigue su primer buen trabajo, que es como limpiador de minas posguerra. También esto nos retrata cómo las personas manejan el hecho de haber ido o no a una guerra. El personaje que llaman el chico o el niño, el cual era muy joven para ir para la guerra, entonces ansía un tipo de lucha o de combate, mientras que los adultos mayores le dicen que más bien tuvo suerte de nunca haber visto los horrores de la guerra. El personaje del profesor es un personaje increíblemente bien trabajado, que cae muy bien, que es muy esperanzador, sirve también como mentor, pero también como brújula moral. Y el discurso que tiene justo antes de enfrentar a Godzilla, siento que es uno de los mejores discursos que se han hecho recientemente en la historia del cine, porque va mucho al corazón de la película, va al mensaje de la supervivencia, de cómo Japón había devaluado la vida durante la guerra y cómo luego de la guerra es el deber de los japoneses reevaluar su vida, de mejorar las condiciones, de pensar en sus hijos, en el futuro, de cómo tratarlos bien. Es una historia bastante sutil, pero siento que es reflectiva de lo que la sociedad japonesa hoy en día piensa de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. O bueno, una parte entiende que no fue un conflicto justificado, o que de hecho fue más el sufrimiento humano que lo que valía la pena. Y esta película, lejos de mantenerse dentro de una realidad fantástica, es bastante realista con el manejo de la política pre- y posguerra, especialmente con el hecho de que Estados Unidos no puede ayudar a Japón debido a que la Unión Soviética puede sentirse ofendida y deja a los japoneses a su propia defensa, a su merced, básicamente, contra este monstruo, incluso estando confirmado. Y también representa el hecho de que aún una sociedad destruida en sus rodillas puede encontrar en una amenaza un ideal común. Es decir, hay una escena muy poderosa donde los soldados, o bueno, donde la mayoría de ex soldados y pescadores dicen que la mayoría quiere mantenerse vivo y quiere huir de conflicto, pero hay una gran cantidad de hombres que dicen, no, mira, si nadie lo va a hacer, yo tengo que hacerlo, porque este monstruo puede destruir mi ciudad o puede destruir mi país, y generan una camaradería, un proyecto conjunto que habla del futuro de la sociedad unida. Este es otro de los temas que maneja la película en la dinámica de los personajes, que es de reconstruir los lazos sociales que nos mantienen vivos. Este es un mensaje que es crucial para que toda la película funcione, porque lo que salva al personaje de Koichi, o lo que salva al profesor, o lo que salva a Japón entera, es
las ganas de mantenerse vivo. Pero mantenerse vivo ¿para qué? ¿Para sí mismo? ¿Para el placer? No, es mantenerse vivo porque hay personas que te necesitan. Tienes una esposa que te necesitan, una hija que te necesitan, unos amigos que te necesitan, una vecina, incluso tu país, los productores, la economía incluso, porque hay una parte de la película donde una de las empresas sobrevivientes crea el dispositivo que ayudará a destruir, o supuestamente ayudará a destruir a Godzilla, y lo donan porque saben que es parte del proyecto para que la sociedad japonesa se mantenga viva y para que este monstruo no los destruya a todos. Es una colaboración entre los científicos, los militares, los ingenieros, los mecánicos, los que cada quien cumple una labor, y las relaciones sociales de hecho se estrechan, tanto que en el clímax de la película vemos cómo este elemento, el elemento de mantenerse vivo por las relaciones sociales, se expresa aún mejor. Y bueno, yo creo que eso es suficiente para una recomendación. De verdad que Godzilla Minus One es una película excelente, es una película muy bien hecha, que fácilmente puedes ver en cualquier día, o mejor si la puedes ver en familia. Es muy emotiva, tiene mucha acción, tiene momentos de tensión y de horror, pero sobre todo tiene un mensaje muy humano, que siento que es lo que la hace, a pesar de que yo no hablo japonés y no soy un japonés, hace que yo empatice mucho con esta historia, porque transmite un sentimiento bastante universal, que es el hecho de a veces no sentirse merecedor de la vida. Pero esta película te recuerda por qué sí debes hacerlo, aún ante las más horribles circunstancias. Y si esas circunstancias incluyen a Godzilla, no importa, también tenemos que mantenernos vivos para enfrentarlas. Bueno, ¿qué te parece mi apreciación de la película? Espero que la veas. Y de nuevo, gracias por ver mi video.